Por último, vamos a ver que f de vm más 1 hasta f de vn es un sistema generador de la imagen. Esta parte también es, o debería ser, una vez estudiéis la asignatura, rutinaria. Vamos a coger un vector, sea v', un vector de la imagen de f. Queremos ver que v' es combinación lineal de estos vectores. Vale, queremos ver que v' está en el subespacio generado por f de vm más 1 hasta f de vn. Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué significa que ¿qué significa que v' está en la imagen de f? Pues que hay un v en v, tal que f de v es v'. ¿Y ahora qué podemos hacer con esto? Entonces, v' es f de v. ¿Y f de v qué es? Bueno, pues habrá que utilizar ¿qué tenemos? Tenemos que v1 hasta vn son base de v. Por tanto, ese vector v de v se podrá escribir como combinación lineal de v1, vm más 1 hasta vn. ¿Vale? Es decir, esto es igual a f de una cierta combinación lineal, mu1 v1 más mu m vm más mu m más 1 vm más 1 más mu n vn. Vale, casi quedaría mejor si antes de esta igualdad hubiese escrito que este vector v se puede escribir como mu1 v1 más mu m vm más mu m más 1 vm más 1 más mu n vn para algunos mus en k. ¿Vale? Como v es un vector de v, es una combinación lineal de los vectores de la base de v. Vale, y ahora volvemos a donde estábamos. Tenemos f de una combinación lineal. Por ser f lineal, eso es la combinación lineal de las imágenes. Es decir, esto es mu1 f de v1 más mu m f de vm más mu m más 1 f de vm más 1 más mu n f de vn. Vale, recordad que queríamos ver que v' era combinación lineal de f de vm más 1 hasta f de vn. Parad el vídeo y pensad cómo terminar. Simplemente hay que observar que como v1 hasta vm eran vectores del núcleo de f, estos primeros m sumandos son 0 y esta expresión simplemente es mu m más 1 f de vm más 1 más mu n f de vn, y este vector es una combinación lineal de f de vm más 1 hasta f de vn, como queríamos ver. Así queda completada la demostración del teorema.